Allinchamusqa chunka pichu chimparimunku kay kanalman. Imaynalla kasankichik llaqtamasis, Valencia manachu no Valencia kasani qankuna yachankichikña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypa sutii Maggie. Kunan qhawarikusun kay grupo femenino Ayllis Bolivia nisqata. Paykuna atakanqanku hay que salvar nuestro nido nispa. Chay compositor Yuri Ortuño paykuna atakanqanku versión tinkus chayta uyarikusun imarayku apamuni kay takiy runasta noqapaq musuq chayta tarini kay YouTube chaymanta tarispa apamusaykichis riqsinaykichispa siqankuna riqsinkichis chay astawan noqamanta qillqarimuwankichisman imatachus yachasqaykichista qusacha kanman kunan parlarisaq castellano qallupi runamashinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy vamos a ver al grupo femenino Ayllis Bolivia. Como he estado buscando grupos de Bolivia así para traerles, para mí es nuevo este grupo, no sé si para ustedes es nuevo. Aquellas personas que sepan más de este grupo me gustaría que comenten en la caja de comentarios y así yo pueda leer y tener algo más de información, porque lo que he encontrado de ellos es en el correo del sur.com, un artículo simplemente nada más, pero por lo menos leeré eso para que ustedes se enteren de quién es el grupo Ayllis de Bolivia. Dice aquí, el grupo femenino Ayllis Bolivia celebra el 25 de mayo en la Cuna de la Libertad. Sería en Sucre, ¿no? La Cuna de la Libertad. El grupo femenino Ayllis Bolivia estrenó recientemente su canción Cuna de la Libertad, una composición de la profesora Betty Romero. En el videoclip se muestra imágenes de la ciudad y lugares turísticos como en homenaje a la ciudad de los 4 nombres y los 112 años de libertad. Romero, directora de la Coral Infantil Juvenil Municipal, acompaña con el piano en esta nueva propuesta musical. Ya esto luego más adelante lo voy a traer este vídeo, vamos a verlo. El que yo he escogido para que veamos ahora de Ayllis Bolivia es Hay que salvar nuestro nido. Quien es compositor de esta canción es Yuri Ortuño y también ellas van a cantar en versión Tinkus. Espero que les guste y yo también voy a ver por primera vez a ver qué es lo que me parece, qué es lo que me hace sentir. Ustedes también qué es lo que van a sentir, así como si ya saben y ya conocen este grupo, me gustaría que comenten así la gente que entre este canal tenga una información y se entere de quién es este grupo. Bueno, sin más que decir, vamos a ver la canción. Otra cosa más. Hay que salvar nuestro nido en quechua no sería hay que salvar nuestro nido así, así. No se entendería así. Porque nido en quechua es tapa. Tapa es el lugar donde duerme la gallina, eso, un nido, ustedes también. Pero también lo entendemos en español como nuestro nido, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, así, ¿verdad? Pero si fuese la traducción en quechua sería Jespichina Yawar Ayllunchista. Eso sería más o menos similar a lo que dice hay que salvar nuestro nido. Bueno, sin más que decir, vamos a ver la canción. Tinkus. Uy, el paisaje, Norte Potosí. Cada mes de mayo, dicen. Hombres y mujeres guerreros llegan atravesando los caminos de los cerros sagrados, preparando para ofrendar el sacrificio a la Madre Tierra.
Esa es la mesa con coas, con inciensos, con copales, con las mesas que preparan las personas que saben de esto, ¿no? Un fil de bombis, algo por ahí dice. Wow, ese sonidito ya a mí ya me lleva a mi yacta. Tinku, tinku, tinku patampi aini, dicen. Dale, muchacho, que si el cochillo galles, dale, muchacho. Ah, así, 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 así. Llegó el momento en que hablemos y ver qué suerte corremos. Lo nuestro se está enfriando. Hay que salvarlo o dejarlo. No sé si es más la costumbre lo que nos une hasta ahora. Solo sé que esta latiendo el fruto de nuestras vidas. Quiero salvar nuestro nido, quiero encontrar tu cariño. Dejemos el falso orgullo y busquemos el camino. Quiero salvar nuestro nido, quiero encontrar tu cariño. Dejemos el falso orgullo y busquemos el camino. Muy profundo el tema, ¿no? La canción. ¿Qué puedo decir? Como siempre, el bendito amor. Lo consigues fácil y mantenerlo cuesta. Cuesta, pero mucho cuesta. Lo que puedo decir de la canción es, la letra es preciosa. La composición que hizo Yuri es cuando él estaba pasando en su vida personal una situación similar, crítica. Es cuando ha compuesto este tema. Eh, ya saben que entre parejas hay discusiones, hay de todo, pero a veces tanto la mujer o el hombre son orgullosos y dicen, ay, yo no voy a, me tiene que rogar si me quiere. No es así, no es así. Nadie tiene que implorar por amor, nadie. El amor es mutuo. Si tú amas a una persona, no tienes por qué lastimar. Y un orgullo, por una mala palabra, se destruye hogares enteros, familias enteros. Y eso no debe ser así. El orgullo y el ego y todo eso destruye una familia. Lo que ustedes deberían pensar, por eso he dicho miles de veces, antes de decidir cualquier cosa, cuando están enfadados, piensen mil veces las consecuencias que van a traer de esas decisiones que van a tomar. Porque puede que una persona, cuando es su autoestima dura y firme, si tú dices, no, aquí se acabó, esa persona ya se ha mentalizado y ha dicho, bueno, se acabó, yo sigo mi camino, hasta aquí no. Pero si tú vuelves y dices, no, es que tú me has hecho enfadar, que no sé qué, que volvamos, y si la otra persona dijiste que no y ya se ha mentalizado, dijiste que no, él va a decir no, hasta aquí y ya. Y también una cosa voy a decir que es muy importante para las mujeres.
si están embarazadas, no van a detener a un hombre. Así tengan 1, 2, 3 hijos, un hombre cuando se quiere ir, se va. Él no piensa en los hijos, él piensa en su bienestar y tal. Hay pocos hombres que piensan en sus hijos y en su maternidad o en el hijo que está en su vientre. Seremos realistas, estoy hablando como mujer, como he visto. Hombres que quieren a una persona, a un ser humano que ha engendrado, se queda y intenta, no digo que no, intenta de construir de nuevo el hogar. Pero a veces en ese intento ya el amor se enfría, ¿no? El amor se enfría y cuando se enfría ya no es una familia, solamente están por los hijos y eso también hace daño a los hijos. Es un engaño, quieran o no los hijos, emulan lo que están viendo. ¿Qué quiere decir con emular? Aprenden lo que están haciendo, lo que están viendo en casa. Cuando hay amor, cuando hay cariño, papá, mamá se aman, se dan un besito, pero cuando no hay amor, papá, hola, adiós, eso es lo que ven los niños y eso es lo que hacen de grandes, de cuando eran jóvenes, porque eso es lo que han percibido que es amor. Entonces, ¿qué es lo que tienen más o menos que hacer? Es simple razonamiento y análisis que tienen que hacer ustedes. Si no se aman, si no se quieren, sepárense. Prioridad sus hijos. No tienen hijos, bien, cada uno por su lado se acabó, no. Pero si se acaba la relación, prioridad sus hijos. A esos hijos tienen que explicar por qué se están separando, porque ellos tienen que saber. Los niños entienden muy bien más que los mayores. Y van a entender y van a crecer con una mente sana, con una mente clara, de que por qué se han separado sus padres y van a salir adelante. Pero si ustedes no explican, y más todavía, si la mujer no deja ver al hijo pensando que le está haciendo daño al otro, no, señoras, no están haciendo daño al hombre, están haciendo daño a los niños, a esos niños que tienen el derecho de criarse viendo a su papá y a su mamá, así estén separados. Fuera otra cosa que su padre fuese, no sé, asesino, violador y otras cosas, hay leyes en la cual dice que no se puede ver, que no puede ver ese niño que está protegido por ley, pero por derecho esa persona, sea como sea, tiene que pasar una pensión a ese niño. Eso ya es otra cosa que, si quieren, puedo hablar en otro tema muy aparte. Pero es así. Ustedes, mujeres, no tienen por qué eh, prohibir a que vea su hijo o su niña a su padre o viceversa. Si el padre tiene la custodia del niño, igual. Así sea lo que sea, tiene derecho ese niño de compartir sus días con su padre. Ya sea lo que sea, el niño se va a ir dando cuenta de cómo es su padre o la niña se va a ir dando cuenta de cómo es su padre. También hay una cosa muy importante que tienen que saber, que a sus hijos tienen que enseñar que nadie les puede tocar sus partes íntimas. Nadie. De pequeños tienen que enseñar eso. Es muy importante. Eso es lo único que puedo decir sobre esta canción, porque es muy profunda. Y es todo eso lo que estoy hablando, se basa en eso. Y espero que lo entiendan también los jóvenes que están viendo aquí, señoras, señoritas que van a ver, tengan en la cabeza que a un hombre no se le ata con hijos y a una mujer no vas a detener haciendo parir hijos. No, piensen, por favor. No ganin llaqtamansis kaytaki suma imarayku. Kaytakiyta don Yuri Ortuño qillqirqa imaynachus kawsaynin karqa chay kikin charaykus kaytakiyta qillqani. Imarayku pay separakuymunarqa warmin, imarayku kawsaynin mana fasilchu, cantante taki runaq viajanan haqayman kay laduman tukuylam warmi sapanchan wawasniyuq pensarikuncha manaña aguantaykimanchu manataq qolqaykanchu imarayku artistas tukaqtin ma qolqaykanchu yachankichis chay. Entonces chay problema. Chantapis nini chay problema kaqtin si mana munankichis separakuychis ya.
Pero si qankuna munakunkichis tantakuychis sumaq ama orgulloso kaychich, orgulloso chay saqanaykichis waq ladomanchis orgullotaqa ma hap'ikunaykichis. Si qan munakunki huk runata huk warmita, imapaq sufrichinki, imapaq llakiypi tiyachinki, mana llakiypi tiyachinachu. Munakunki chay parlarikunayki tiyan, imachus mana kusachu chayta parlarikunayki sumaqta parlakuspa ñawpaqman rinkichispa. Chantapis si mana munakunkichis chay riyu wawayraykulla tantasqa kankichis, mana kusachu. Wawasniykichis qhawasan imaynatachus tiyakurankichis chaytata hap'ikun umanpi hatun kaspataq kikinta. Ma chayta ruwanankupaq qankuna sumaq t'ukurispa parlarinaykichistiyan separakunapaq. Chanta separakuptikichis amataq warmi kaspaqa wawasniyuq quedakuspaqa wawasniykita pakaychu tatanmanta. Chay wawas derechosniyuq, chay wawa rikhunan tiyan tatan. Ichapis qhari kaqtin violador, asesino, ari chaypi rasunniy kanman k'aska hark'akunaykipaq qhipachinaykipaq wawaykita. Pero mana kaqtinri mana, wawallaykis llakichishanki imarayku wawayki mayachanchu imaraykuchus ma rikuchimunankichu tatanta, ma tinkunanta munankichu, ma yachanchu siqanman ma munankichu tantakunanta tatanwanqa qan ninayki tiyan imarayku mana munankichu tantakunata wawayki yachanan tiyan. Chay wawaqa si mana ninkichu imaraykuchus ma munankichayqa chay wawa llakillapi tiyakun. Kay sunqunpi mana qan yachankichu imaynachus, ichapis qan ninki ay sufrichis qharita mana rikuchishaqchu wawata, mana, ma chay mal, chayqa mal, ma allinchu imarayku, ma pay sufrinchu, hatunña, pichus sufrin wawa sufrin, chayta kwintaqukunaykichis tiyan. Chantapis si qankuna qharita munankichis ama wawata rikuychiraqchu, cuidakunaykichis tiyan. Qankuna piensankichis wawa kapuwanqa chaywan qhipachisqa nuqawan mana qhipakunchu, qhari ima qhipakunchu wawarayku nipirayku ripuy munan ripun chinkan. Chayta sumaq umaykichis hap'ikunaykichis tiyan. Chantapis niykichis wawaykichista huch'imanta yachachinaykichis qharisitu warmisita kachun yachachinaykichis tiyan nipi kay parte intimasninta t'uqpinanchu tiyan nipi. Chay sagrado, chayta yachachinaykichis tiyan. Pipis t'uqpillanman, kay kawsaypi tukuy ima pasan, mana pasananpaq chay yachachinaykichis tiyan. Chayllani riykichisman, chantapis kaylla parlarisqa kay takiman uyarikuna tukukunan. Llegó el momento en que hablemos y ver qué suerte corremos. Lo nuestro se está enfriando, hay que salvarlo o dejarlo. No sé si es más la costumbre, lo que nos une hasta ahora. Solo sé que esta la tiene el fruto de nuestras vidas. Quiero salvar nuestro nido, quiero encontrar tu cariño. Dejemos el falso y busquemos el camino. Quiero salvar nuestro nido, quiero encontrar
final feliz. Por lo menos, ¿no? En el vídeo. Así debe ser. Quiero salvar nuestro Unión, nido. fertilidad y fe. Tu cariño, dejemos el falso orgullo. El falso orgullo y busquemos el camino. Quiero salvar nuestro nido, quiero encontrar tu cariño. Dejemos el falso orgullo y busquemos el camino. Bueno, aquellas personas que les gusta esta canción pueden, voy a dejarle el canal como siempre del grupo para que ustedes vayan a verlo sin interrupciones, sin mi charla, como se dice. Bueno, de todas formas, mi intención es hacerles entender un poquito cada cosa. No es hablar por hablar. Las cosas pasan por algo, las composiciones de los artistas salen por algo, no es porque sí, se inspiran en algo, en algún sentimiento, en alguna vivencia que ellos han tenido, lo que ven en nuestra sociedad, como dije anteriormente, no sé cuántas veces ya dije, pero es así. Llaqtamas qankunapish yachankichis, kay imaynatachus takirimunku, takirunas, ichapis paykuna imaynatachus kawsakusqankuta takimunku, ichapis wakinkuna imaynatachus takinku tiyakunku ninchisma kay kawsaypi chayta takimunku. Chayraykus ñuqanchisman gustawanchis, chayraykus sunqanchisman chamun, chamutinta waqarikunchis, kusirikunchis, chiqchirinchis, tusurinchis tukuy ima. Kay takiy al menos kay warmi sumaq takirinku, ñuqaman gustarpawan, qankuna no sé, mani yachanichu gustarpasunkichis manachu, qankuna yachankichis huqarimuychis, chanta qhipakuychis canalpi, suscribikuychis, chantapish ni munani huk runa qillqaymuwan mana mensaje k'altuntachu rikuni, a ver, kunan qhawarchishaykichis. A ver. Kay Daniel Mendoza qillqaymuwan, pero mana kutichiy atinichu respuestata imanita qhawaymunanichu, imarayku. Hinapin chani mana rikurimunchu, entonces ichapis mas suscribisqachu chayraykus ma qhaway atinichu, mensajenta ma yachanichu, entonces si pay qillqarimuymunan wataman qillqaymuwachun kusachaqa ama wataman qhawariman mana mensajen k'altuntachu rikuni imatachus mañamuwasqanta chayllari niriman. Entonces kay videoqa amalla llaqtaman suscribikuychis, qhipakuychis, dar like, dislike, comentariychis, qillqarimuwaychis, tukuy ima. Gente, como siempre, dar like, dislike, compartan, comenten lo que ustedes quieran. Lo que he dicho en esto es, Daniel Mendoza me ha escrito, pero yo no puedo ver su mensaje ni sé lo que mira. Por favor, reacciona a otra. No sé, porque yo pincho, no me sale el mensaje. A ver si intento poner doble barra. ¿Ves? Es todo el mensaje. No puedo ver su mensaje. No sé si es porque no está suscrito en el canal o no lo sé, no sé por qué no puedo ver. Si él está viendo este vídeo, lo siento mucho de corazón. No sé si puedes volver a mandar el mensaje, quizás así lo pueda volver a poder verlo más que todo y poder reaccionar a la canción que me está pidiendo ahí y que yo no lo puedo ver. Bueno, sin más que decir, ya saben, dar like, dislike, comenten, compartan, ya me canso de repetir, ustedes ya saben. Hasta mañana, ya hasta más, hasta mañana, gente, que ya es muy tarde aquí.